Eso sería. Bueno, ya le tocó a Maureen, que estaba esperando hace rato, muy ansiosa. Es que, ¿verdad? Comentarle a la gente que, pues, bueno, doña Hilda sí está acostumbrada. Yo creo que el resto no estamos acostumbradas a este tipo de eventos. Entonces, es parte del compromiso que tenemos hacerlo mejor, ¿verdad? Bueno, Maureen, me corregís, pero yo creo que Óptica El Guarco es la primera óptica que ha tenido el Así cantón, es. ¿verdad? Maureen es una muchacha muy joven, ella tiene mi edad. Jovencísima. ¿Verdad? Entonces, Maureen llega cuando nosotros estamos acostumbrados a ir, inclusive para estos servicios, a San José, y a transformar, ¿verdad? El servicio como tal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no sabemos en realidad el beneficio que tiene un optometrista. La gente a veces no está de más, ¿verdad? La visita al oftalmólogo, pero no, es que yo prefiero ir al oftalmólogo tal. Entonces Maureen viene como optometrista a incursionar en un campo bastante difícil, que es el de la salud, ¿verdad? En un cantón que tal vez no conoce mucho, y empieza a dar ese servicio y empieza a transformar la realidad de los usuarios, porque eso es, ¿verdad? Y en un tema bastante importante, que es la salud y la salud visual. Bueno, dice Deming, ¿verdad?, que la calidad es una promesa de que el proceso va a resultar en productos o servicios que serán vendidos a clientes que estarán definitivamente satisfechos. Wow, ¿verdad? Porque ciertamente eso es lo que el producto, el servicio que vos das, busca. Entonces, basados en eso, Maureen, ¿cómo procuramos que Óptica El Guarco logre esto? Siendo que la salud es algo que podemos influenciar, ¿verdad? Tratar, más en muchos casos no depende precisamente del servicio que vos des, de un lente, de un lente, de un aro, ¿verdad? Ya se sale de tus manos. ¿Cómo trabaja Óptica El Guarco este aspecto? Ok, voy a contar un poquito de mi historia, porque tú vas a contarme un poco. Bueno, desde mis 18 años yo me inicié en lo que es óptica. Ese es mi trabajo desde que comencé a trabajar y salí del colegio. Comencé a trabajar con 2 empresas, bueno, una primero y después lógicamente la otra. Comencé el estudio en optometría en la Universidad Latina. Ahí ejercí en una empresa como optometrista, pero trabajé en óptica en varias partes de la institución, ¿verdad? Hasta que llegó el momento en que yo dije, ¿por qué yo no pongo mi propio negocio? Igual lo hablaba con Cristian, mi esposo, ¿verdad? ¿Por qué no hacemos nuestro propio negocio? Muchos familiares me decían, en Tejar no hay óptica, ¿por qué no te pones una óptica? Y eso que queda con ese gusanito uno, ¿verdad? Como la espinita que nos queda, sí sería bonito, ¿verdad? Porque aquí no hay. Entonces comenzamos a buscar información. Ya yo sabía cómo era el teje y maneje porque tenía mucho tiempo de trabajar en eso. Entonces ya comencé a hacer la investigación, digamos, de comprar el equipo, los aros, los laboratorios. Entonces nos decidimos hacerlo. En el 2004 comenzamos 25 al norte del Banco Nacional. Ahí comenzamos con la óptica. Y fue una ilusión, ¿verdad? Como todo negocio, al principio es una gran ilusión, un gran entusiasmo por ser algo propio. Entonces ahí comenzamos, gracias a Dios la comunidad nos respondió. Comenzamos a hacer mucha publicidad, nos desplazamos a muchos distritos, bueno, a Corralillo, Copalchi, Quebradilla, Tobosi, muchas partes, visitando escuelas para darnos a conocer, ¿verdad? Después, bueno, continuamos, buscamos ya después de que estamos establecidos, lógicamente, la calidad es un compromiso de todos, ¿verdad? De todos, desde atención al público, de cómo atendemos del recibimiento al cliente, capacitarnos, buscar proveedores que también se sientan comprometidos con la calidad, laboratorios también, que sean de buena calidad.
Sabemos que en esta gama de lentes cada vez hay más tecnología, hay más cosas nuevas, entonces hay que estarse actualizando, ofreciendo lo mejor al cliente. Con el tiempo pudimos tener nuestro propio local. Ya son, ahora el 31 de octubre cumplimos 20 años. Pero siempre, gracias a Dios, ha sido un éxito, porque Él es el primero que está ahí, ¿verdad? Lo que fue pandemia no nos afectó para nada, gracias a Dios, más bien llegó más gente, porque mucha gente trabajaba en teletrabajo, necesitaba lentes para poder estar todo el día frente a una computadora, o los chicos que ya pasaban mucho en el celular, entonces los papás se interesaban por hacerle lentes para proteger sus ojos, y Óptica del Guarco se ha interesado en esa calidad. No nos interesa la cantidad, sino la calidad. Muchas veces, bueno, ahora sabemos que hay mucha competencia, ¿verdad?, en todo sentido, pero yo siempre, bueno, en nuestro grupo de trabajo, que es mi hermano, mi esposo y yo, nos interesamos en dar un buen servicio, o sea, que los lentes sean de buena calidad, que tengan buena protección, los aros de buena calidad. Igual los proveedores nos ayudan mucho en esto, porque si hay algún problema con algún aro se les resuelve, o sea, es un compromiso con todos. De rodearse de personas comprometidas, ¿verdad? Igual el trabajo nos encanta, a mí me encanta el servicio al cliente, desde que el paciente llega por una solución, que hay gente que dice, nunca había visto de esta forma, qué belleza es ver bien, y me limité a ver bien tanto tiempo. O hay gente que dice, vea, tengo mucho tiempo de no leer, antes leía la Biblia o un libro, y hace tiempos que no lo hago porque de ahí no veo. Digo, pero ¿cómo así? O sea, uno tiene que hacerse unos lentes, hacerse el examen, hacer los lentes, para que usted vea la diferencia. O sea, ¿por qué se va a limitar a un hobby que usted tiene, que le gusta hacer, o bordar, o cosas así? Y la gente ya, bueno, interactuamos y todo, y muchas veces termina uno dando consejos, y ellos hasta uno, ¿verdad? Pero siempre nos interesa la calidad del servicio, nos encanta. Mucha gente, como dice Bernardita, se va para otros lados, deja de volver a la óptica y después regresa y dice, qué embarcada, dice. Fui y los lentes me quedaron mal, no me funcionaron, otra vez estoy aquí porque aquí sí me habían quedado mal, no sé por qué yo le di vuelta a usted. Así nos dicen. O aquí hay mucha variedad, y a nosotros nos encanta, digamos, cuando alguien llega, mostrarle, o sea, sacar su hora, 2 horas de tiempo para mostrar los aros. O sea, a la gente le encanta, y nos dicen, hasta los mismos proveedores, que la óptica hay mucha variedad, que en otros lados no se consigue. Y a mí me encanta tener mucha variedad en aros, que la gente, si busca un aro rojo, que tenga varios rojos, varios azules, no solo 1 o 2 piezas, ¿verdad? Entonces eso, o sea, nos caracteriza por eso, por esa calidad, ¿verdad? Por ese servicio. También, digamos, ser muy organizado en cualquier negocio. Mucha gente cree que poner un negocio a los 3 meses o 1 año va a haber resultados de hacer su dinero. No, o sea, hay que dar tiempo a los resultados, dar tiempo de que todo lo que entra hay que volver a invertir y comprar y hacerse del equipo. Entonces todo es un proceso, ¿verdad? Pero siempre manteniendo la calidad del servicio, no cambiarlo, sino mantenerlo y mejorarlo. Eso es lo que nos ha caracterizado, y queremos seguir por muchos años más aquí en el Cantón del Guarco. Igual también quiero decir también que contamos con el servicio de oftalmología, ¿verdad? Él llega una vez a la semana, entonces la gente que sale referida, entonces él puede llegar a la atención ya para tratamientos, cirugías. No lo hacemos en la óptica, sino que ya él tiene sus salas de cirugía, entonces le podemos resolver todos esos problemas de la visión, no solo con anteojos, lentes de contacto, sino también con cirugías. Y estamos para servirle a toda la comunidad del Guarco. Bueno, ven que por eso hacía referencia a la frase que nos decía don Jorge, ¿verdad? Claramente la calidad está presente en un servicio, en un trabajo, en un producto, en un proceso. Bueno, el proceso lo llevan todas, ¿verdad? Desde que reciben al cliente hasta que Maure le pone los lentes, Bernardita
le viste o le da los accesorios, Angie le entrega el producto o le asesora, y doña Hilda cumple con el proceso requerido, que sea una representación, sea la elaboración de un documento. Pero ¿a qué voy con eso? Es algo que lleva, o sea, la calidad es algo que está presente para algo de más allá, no es para esto. Bueno, hoy yo estoy acá porque se me dio la oportunidad, quiero hacerlo de la mejor manera, quiero tener una calidad en la atención que se les dé a ustedes, en lo que se está diciendo, porque estoy representando a la municipalidad, etcétera, etcétera, pero no significa que no se haga bien, pero no es, ¿verdad?, lo que implica con ustedes, ¿verdad?, una calidad constante, que es tan importante para el cantón, para que todas las personas vean, ¿verdad?, que no es fácil sostenerse, pero que es muy importante, porque del que se sostenga cada uno de ustedes, se pueden sostener otros más, ¿verdad? Bueno, pasamos al segundo bloque. El último bloque es un poquitito más pequeño el tiempo que tenemos para que todas puedan expresarse y para ir ya previo a la conclusión. Bueno, aquí vamos a empezar con Angie. Vamos a darle la vuelta. Angie, la calidad de la producción, ¿verdad? Porque tenemos tipos de calidad. Componentes para obtener un proceso de calidad. Productos, herramientas, espacio, mano de obra, etc. Todo lo que significa lo que compone ese proceso en el que vos tenés un resultado final. Como calidad, ¿verdad?